problema. Y el problema de ellos que estaba en el corazón. Y sabe, hay tanta gente hoy en día que tiene llamado, que tiene talento, que tiene ministerio, que tienen grandes dones, que tienen grandes llamados, pero hay un problema que hay en su corazón. Y ese problema del corazón es el amor genuino y apasionado por Dios. En pocas palabras, quizá la iglesia de Éfeso hacía lo que hacía, quizá lo hacía para que otros hombres lo vieran. Ya no lo estaban haciendo por Dios. Y ahí estaba el grande problema de la iglesia de Éfeso, que estaban haciendo cosas por tener un espíritu en la cual querían sentirse inferiores a otros, que quizás habían personas que querían hacerse ver bien delante de ellos. Pero sabe, cuando hay un primer amor en nuestra vida, cuando la pasión por Dios que está en nuestra vida, no nos va a interesar si nos van a reconocer o no nos van a reconocer, sino que al contrario, sabemos que cuando algo lo hacemos para Dios, lo hacemos con el corazón, sabiendo y esperando que la recompensa viene de Jehová de los ejércitos. Pero la Biblia es clara y concisa que reconocía el grande trabajo. En el versículo 3 dice que había sufrido y había tenido paciencia y había trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y recuerda por tanto de dónde has caído. Jóvenes, qué bonito es ver y escuchar que se han estado quedando, que han estado aquí continuamente en esos sacrificios, en ese ayuno, metiéndose con Dios, conociendo más a Dios. Qué bonito, porque en muy pocos lugares se ven estas cosas. En muy pocos lugares tenemos a una juventud que quiere estar despejado del mundo interior. Muy poca juventud vemos hoy en día que quiere estar en la presencia de Dios y conocer de Dios. Qué bonito por ello, les felicito por eso. Pero no solamente es que esta semana o esta semana juvenil, no. Tiene que ser y constantemente que ese amor en nuestra vida se mantenga ferviente. Que ese amor, iglesia, amado hermano que estamos en esta noche, se mantenga todos los días de nuestra vida. La presencia de Dios tiene que habitar en nuestra vida, iglesia, jóvenes, todos los días de nuestra vida. La iglesia de Éfeso quizá no se estaba dando cuenta que habían descuidado lo primordial, que era Dios. Y quizás que después de este evento, después de esta semana juvenil, vamos a regresar muchos a nuestras cosas que tenemos que hacer. Algunos van a regresar a estudiar, algunos a su vida cotidiana del trabajo. Pero sabe, allá afuera es donde vendrán verdaderamente las luchas y las pruebas. Y para que nosotros podamos persistir y no dejar el primer amor, tenemos que tener una vida de consagración y de disciplina. Cuando en nuestra vida hay disciplina, cuando en nuestra vida hay amor y deseo por Dios, nada nos va a interesar, sino que siempre lo primordial en nuestra vida será Dios. En pocas palabras, el primer lugar que tiene que tomar en nuestra vida se llama Dios. Porque cuando nosotros nos presentamos ante Él todos los días, anhelándolo y deseándolo, vamos a reconocer, y sobre todas las cosas, Dios reconocerá que estamos viviendo en el primer amor. Porque cuando se vive en el primer amor, jóvenes, hay pasión, hay deseo. No nos va a interesar lo que tengamos que hacer por venir al servicio. Yo recuerdo que yo muchas veces quería ir a los eventos, pero mi papá me decía, no vas a ir porque hay cosas que hacer. Y yo recuerdo que en un día, yo escuchando diciendo que el culto iba a ser a las 6 de la mañana, yo me levanté muy de temprano como a las 3, 4 de la mañana a hacer lo que tenía que hacer. Y sabe, yo hice lo que tenía que hacer con tal de ir a ese servicio, porque estaba apasionado por Dios, porque quería estar en ese culto, porque quería llenarme de Dios. En pocas palabras, cuando tú tienes hambre por Dios, cuando tú tienes deseo de Dios, tú vas a hacer hasta lo imposible por ir a llenarte de Dios. Y es que mire, para las cosas de Dios siempre van a haber impedimentos. Para las cosas de Dios siempre van a haber oposiciones. Pero es aquí donde usted y yo tenemos que demostrar el amor de Dios en nuestra vida. Que vamos a hacer hasta lo imposible por querer estar en su casa. Qué bonito es ver que todos los que estamos aquí, que el día de mañana, 2, 3 años,
Dios quiera yo vuelva a regresar y yo vea esa juventud sirviendo al Señor, que hay esa juventud deseando al Señor. ¿Saben? Yo les digo esto, tengo 25 años, empecé a predicar a los 17 años. Y miren, desde que yo le entregué mi corazón a Dios, desde que yo le entregué mi vida, me apasioné tanto por Dios que yo hice todo lo que tenía que hacer para que Dios hiciera algo en mi vida. ¿Sabe? Yo empecé a hacer hasta dejar lo que tenía que dejar las amistades por Él, porque yo estaba apasionado por Dios y porque yo estaba en el primer amor. Cuando tú estás en el primer amor, haces lo que tengas que hacer y vas a hacer lo que tienes que hacer por agradar a Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí no se han enamorado? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver, levante su mano los jóvenes. A ver, ¿quiénes saben qué es el amor? No saben qué es el amor. ¿Nunca han tenido novio? ¿Sí o no? No, gloria a Dios. Esa es la juventud que Dios está buscando hoy en día. Jóvenes que se esperen que Dios les mande su idóneo en un demonio y una demonia. Entonces, cuando uno esté enamorado por Dios, siempre va a quedar lo material y las cosas personales allá en segundo lugar, y lo primero será Dios en nuestra vida. ¿Sabe? Yo estoy aquí y quizás usted dice, predicador, usted ya vivió mucho. No, tengo 25 años. ¿Cuánto le llevo? ¿Cuánto hay aquí? De 18, 20 o menos. Entonces, yo puedo decirte que como jóvenes se puede amar a Dios apasionadamente. Yo puedo decirle que amar a Dios apasionadamente se puede, jóvenes. Pero siempre van a haber voces que te van a decir, tú no puedes, tú no tienes capacidad, tú no sabes lo que tú estás haciendo. Muchos van a profetizar tu caída, te van a decir, en 2 meses vas a caer, en 2 meses, a ver, quiero ver dónde tú estás. Pero sabe, cuando alguien ama a Dios y mantiene el fuego de Dios en su vida, y el fuego está ardiendo en su corazón y se mantiene buscando a Dios en el primer amor, escuche esto, usted va a lograr cosas grandes en Cristo Jesús y hará cosas grandes en Él. Por eso el Salmo 60:12 dice, en Dios haremos proeza y Él hollará. ¿A quiénes? A vuestros enemigos. Jóvenes, nosotros vamos a hacer promesas en Dios. Dios te va a levantar, Dios te va a usar, Dios va a hacer cosas extraordinarias contigo. Pero solamente una cosa Dios te pide, que te mantengas buscando a Dios con todo el corazón. Y de igual manera, si tú de alguna y otra manera quizás caíste, pecaste, que quizás hoy estás diciendo, predicador, sabe, pero yo cometí un error, cometí un pecado, predicador, yo hice algo malo. Yo vengo a decirte esto y vengo a darte buena noticia, que hay una esperanza para ti. Y Dios te dice, recuerda de dónde tú has caído y vuelve. ¿Sabe lo que me encanta de Dios? Es que Dios da segundas oportunidades. Bueno, caíste, levántate. Bueno, fallaste, vuelve a levantarte. ¿Saben? El gran error del ser humano es que cae y no se levanta. Ese es el gran error del ser humano. De que como cayó y pecó, se quieren quedar ahí. Mas cuando Dios nos enseña algo muy diferente, lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida son cosas extraordinarias. Lo que Él quiere hacer en nuestra vida es algo poderoso. Porque cree que Dios habló y le mandó un mensaje al ángel de la iglesia. Sobre todas las cosas, ¿por qué cree que les llevó un mensaje a Dios? Porque Él quería que ellos se levantaran y volvieran a ser los mismos que eran al principio. ¿Sabe por qué Dios quiere levantarte, joven? ¿Sabe por qué Dios quiere levantarte, amado hermano? Porque Él quiere que tú te levantes como lo hiciste en el principio. Porque Él quiere que seas ese hombre apasionado por Dios como lo eras al principio. ¿Sabe que cuando uno recién se entrega a Dios, uno está desesperado por Dios? Cuando uno se entrega o está en el primer amor, no le va a interesar lo que tenga que hacer, pero va a buscar la manera de hacer algo por Dios. Y sabe, al paso de los días, al paso de los años, al paso del tiempo, hay personas que empiezan a perder el amor,
empiezan a perder la noción por Dios, empiezan a perder la pasión por Él. Y ahí es donde Dios empieza a llamar y empieza a exhortar a aquellos hombres que dejan el primer amor. Si Dios no le interesáramos, Él no se preocupara por llamarnos a la atención. ¿Sabe? Dios estaba llamando la atención y estaba llamándole la atención a la iglesia de Éfeso, porque Él quería que esta iglesia volviera a ser la misma de antes. Porque cuando está en el primer amor, una persona es efectivo en su llamado. Pero cuando no se está en el primer amor, no va a haber efectividad en el llamado. Por eso Jesús le dice, por eso la palabra de Dios dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, dice, y haz las primeras obras. Cuando uno se enamora, yo le voy a hablar, yo cuando conocí a mi esposa, yo hacía lo que tenía que hacer. Yo viajaba 7 horas para ir a verla, porque yo soy de Chiapas, de Palenque, y mi esposa es de Ciudad del Carmen, allá en Campeche. 7 horas. Y recuerdo que yo me levantaba de madrugada, me iba hasta allá a verla. Y yo, como un muchacho enamorado, yo tengo que ir, voy a hacer, no sé lo que tenga que hacer, pero tengo que ir. Buscaba dinero donde hasta más poder. Porque quería verla, porque quería conocerla más, porque quería estar con ella un momento. Entonces no me interesaban las 7 horas, no me importaba levantarme temprano. Lo que me interesaba era llegar a ese lugar. Entonces, ¿a qué quiero llegar a esto? ¿A qué quiero llegar con esto? Es que de igual manera que así como hacemos y hacemos lo imposible y hacemos lo que tenemos que hacer para lograr algo personal y lograr algo terrenal o material, de igual manera, así Dios quiere que nosotros nos esforcemos. ¿Sabe cuál es el grande problema de mucha gente, de muchos jóvenes? Es que tienen llamado, tienen talento, tienen grandes ministerios de parte de Dios, pero ¿sabe cuál es el problema? Que no hay perseverancia y no hay persistencia. A los 17 años le entregué mi corazón a Dios. Ve, casi 8 años sirviendo al Señor. Y quiero decirle algo, que si yo me he mantenido, no es porque yo sea perfecto. Yo tengo luchas como tú las tienes. Yo he pasado por batallas como muchas las hemos tenido. Pero si he persistido y se me ha mantenido, es porque he estado en su presencia. Y al estar en su presencia me hace más que vencedor. Cuando tú te metes con Dios, joven, vas a tener persistencia y vas a poder vencer las tentaciones. Cuando tú estás en el primer amor, cuando tú te mantienes buscando a Dios, joven, vas a poder lograr grandes cosas en Cristo Jesús. ¿Sabe? Dios no está peleado con tus sueños. Dios no está peleado con lo que tú quieres, con lo que tú anhelas. Al contrario, por eso el Salmo capítulo 37, versículo 4 dice que nosotros, si nos deleitamos en Él, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Me llama la atención a las expresiones del salmista David en el Salmo 138, versículo 8, diciendo: y Jehová cumplirá el propósito en mí, oh Dios, no desampare las obras de tus manos. ¿Sabe? El salmista David sabía que era para que Dios obrara en él y para que el propósito en su vida se manifestara, y el propósito de Dios en Dios se hiciera y se hiciera en materia. Él tenía que hacer algo: deleitarse en el Señor. En pocas palabras, amar a Dios, desear a Dios y meterse con Dios, y que todas las cosas vendrían por sí solas. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros queremos hacer 2 cosas al mismo tiempo: servir al Señor, y la otra también querer hacerla de igual manera con nuestras cosas personales, de igual manera con el mismo esfuerzo. Pero no tiene que ser así, joven. Ciertamente te tienes que esforzar, pero más esfuerzo tiene que ser lo de Dios. Porque cuando tú primeramente buscas el reino de Dios, cuando tú primeramente buscas a Dios, dice la Biblia que todas estas cosas serán añadidas. Escucha, cuando tú buscas a Dios, tú no tienes que forzar ni buscar más, ni tienes que forzar y hacer mucho. Cuando tú buscas a Dios, te metes con Dios, te mantienes orando, te mantienes ayunando, te mantienes leyendo la palabra. Escucha esto: las cosas vendrán por sí solas. En pocas palabras, solas te van a buscar. Lo que tú necesitas vendrán por sí solas.
Por eso, amados hermanos, jóvenes que estamos en esta noche, si estamos aquí es porque nos estamos llenando de Dios. Aparentemente usted no ve nada, pero el pequeño y grande sacrificio que usted ha hecho para Dios tiene mucho valor. Los días que he estado aquí y se ha esforzado por Dios tiene grande valor. Por lo tanto, en el mundo espiritual algo está pasando. Yo sé que orar no es fácil, ni ayunar es fácil, porque si orar y ayunar fuera fácil, tendríamos a toda la gente de allá afuera orando y buscando a Dios y ayunando. Pero ayunar y orar no es fácil. Esto es de valientes, esto es de hombres y mujeres y de jóvenes dispuestos a dejar de hacer lo que la carne quiere y doblegar la carne al espíritu. Por eso puedes decir: hermano, pero hoy ayuné todo el día, pero no estoy viendo nada. Tranquilo, cuando menos te lo esperes, Dios te va a sorprender. Y si Dios te sorprende el día de hoy, Él te puede seguir sorprendiendo. Por eso orar y ayunar no solamente es de hoy ni de esta semana, no. Orar y ayunar tiene que ser un estilo de vida en nuestra vida. Por eso algo había pasado con la iglesia de Éfeso. Algo había ocurrido con esta iglesia. Y es que ciertamente Dios reconocía el esfuerzo, pero se habían alejado de lo primordial. Habían dejado el fuego de Dios afuera. Y saben, muchas veces nos descuidamos sin darnos cuenta. A veces hay cosas que nos roban el tiempo. A veces, jóvenes, hay cosas que nos van a robar la atención para que nosotros perdamos el primer amor. Sabe, Dios me enseñaba algo muy importante. Y es que hoy en día hay algo que a muchos les está haciendo perder el primer amor. ¿Y sabe qué es eso, hermano, joven, señorita? Eso que muchos de hoy en día están perdiendo el amor de Dios y están perdiendo el deseo por Dios. Es algo que tenemos en nuestras manos. Porque podemos estar muchas horas en el Facebook, en el WhatsApp, en el Instagram. Podemos pasar 1, 2, 3 horas. Pero para Dios hay poco tiempo. Hay tan poco tiempo que preferimos pasar más tiempo en las redes sociales que en la presencia de Dios. Quizás había algo pasado en la iglesia de Éfeso. Quizás alguna cosa pequeña pasó que los alejó de Dios. Y de igual manera hay pequeñas cosas que van a dañar nuestra comunión con Dios y nos van a alejar de Dios. Por eso Dios viene con estas palabras a la iglesia de Éfeso diciendo: pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. Joven, señorita, hermano que estén en esta hora, yo quiero decirte algo. Pero Dios tiene algo en contra de nosotros, que hemos dejado de buscar a Dios como al principio. Y es que Dios ya no es que no se quiera mover. No es porque Dios ya no quiera hacer milagros. No es porque Dios ya no se quiera manifestar. El problema está en nosotros. Yo creo que Dios te puede usar aún en este tiempo. Aún en la edad que tú tengas, Dios te puede usar. Aún en la edad que tú estés, Dios te puede usar. Pero ¿sabe qué pasa? La falta de amor a Dios y la falta de deseo por su presencia. Pero yo creo que acá hay una generación que va a anhelar de Dios y va a desear de Dios. Y se va a meter con Dios locamente, apasionadamente por Él, por su presencia. Diciendo: Señor, hasta que yo no vea tu gloria, yo no voy a dejar de buscarte. Necesitamos ser esos jóvenes que anhelen de Dios y deseen de Dios perdidamente de Él y apasionadamente de su presencia. No solamente se trata de hoy, jóvenes, se los vuelvo a recalcar. Se trata de todos los días de nuestra vida. Créeme, joven, que entregarle tu juventud a Dios nunca va a ser un tiempo mal invertido. Y ni mucho menos será una mala inversión ni una mala decisión. Créame, servir a Dios, jóvenes, es lo mejor que podemos hacer. Servir a Dios, jóvenes, es lo más hermoso que podemos hacer. Y créeme que cuando tú más te metas con Dios, Dios más te va a sorprender. Lo que hoy tú ves, el día de mañana lo verás, pero más. Si hoy Dios se manifiesta en ti con dones, con ministerio, entre más te metas con Dios, más vas a ver de Dios.
más cosas se van a manifestar sobre tu vida. Dios exhortaba a la iglesia de Éfeso porque Él quería que el poder se manifestara, que la presencia de Dios se manifestara. Y de igual manera en este tiempo, iglesia, jóvenes, hay 9 dones, hay 5 ministerios por los cuales Dios quiere que en estos tiempos se aviven, se llenen, que haya un talento, que haya dones en nosotros, y que si a Él quiere y si Él le place, yo siempre he creído que Dios siempre ha querido que Él quiere que en ti estén los 9 dones del Espíritu Santo. Él quiere que los dones que estén en ti. ¿Cuántos anhelan ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren que Dios los use? Por eso Dios hablando diciendo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Mire, nosotros cuando iniciamos alguna relación o X o Y o un negocio, por ejemplo, yo creo que cuando iniciamos algo, lo hacemos con tanto denuedo, lo hacemos con tanta atención, con mucha delicadeza, que tratamos de hacer las cosas de tal manera que salgan perfectas y salgan bien. Que buscamos la manera de que funcione, pero que para que funcione, esta persona hace hasta lo imposible. Entonces, cuando Dios dice esto, recuerda por dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, está dando a entender que así como lo conocimos y lo anhelamos, lo deseamos y dejamos todo por Él, que así como lo hicimos al principio, de igual manera lo volvamos a hacer. Que volvamos a ser esos hombres que digan: Señor, heme aquí, envíame a mí. Hombres y jóvenes que digan: Señor, yo quiero ser ese próximo joven que tú vas a usar en este tiempo. Yo quiero ser ese joven en la cual tú vas a levantar en esta generación. ¿Sabes, jóvenes? Somos esa generación que Dios quiere levantar. Aquí están los próximos pastores, aquí están los próximos evangelistas, aquí están los próximos profetas, aquí están los próximos maestros, aquí están esos próximos hombres que Dios va a usar. Yo lo creo, porque yo creo que hay una generación que va a anhelar ardientemente de la presencia de Dios. Y para que eso se cumpla en nuestra vida, jóvenes, tenemos que mantenernos en el primer amor. No nos tenemos que olvidar de la oración, no nos tenemos que olvidar del ayuno, no nos tenemos que olvidar de la lectura de la palabra. Todo eso tiene que ser primordial en nuestra vida. Todo eso tiene que ser importante en nuestra vida, jóvenes. La oración y el ayuno es aquello que nos mantiene estar llenos de Dios y nos mantiene en el primer lugar y nos mantiene en el primer amor. Cuando hay primer amor en nuestra vida, al momento que alguien toque el teclado, en el momento de que alguien canta, en el momento que alguien lee la escritura, algo va a pasar dentro de tu interior y vas a sentir como el fuego de Dios va a inundar tu vida. Cuando el primer amor está en ti, joven, hay algo que no te va a dejar en paz, hay algo en ti que no te va a dejar estar tranquilo. ¿Por qué? Porque lo único que vas a anhelar y lo único que vas a querer hacer es derramar tu alma ante Dios. Cuidado si ya no sientes eso. Quizás hay gente que pueda que derrame su alma o sienta a Dios de muchas maneras, pero tenemos que estar seguros de que Dios esté con nosotros y que su Espíritu Santo siga morando en nuestra vida. ¿Sabe? Nosotros podemos contactar al Espíritu de Dios con algunas cosas que nosotros sin darnos cuenta, en las cuales pensamos que no están mal. Pero esas pequeñas cositas que tú ves que no están mal, hay cosas que Dios las ve mal. Por ejemplo, lo que tú ves, con lo que tú hablas, con lo que tú compartes, con lo que tú dices, esas pequeñitas cosas pueden dañar tu vida espiritual. Yo no sé realmente qué había pasado con la iglesia de Éfeso, pero había pasado algo, porque de alguna y otra manera Dios lo reconocía, les exaltaba el trabajo que habían hecho, pero Dios les estaba recalcando que habían dejado lo primordial, que era estar en su presencia. Jóvenes, quizás esto termine mañana pasado,
Pero no tiene que quedarse aquí solamente esta semana, no. Nuestra vida tiene que estar ardiendo continuamente en la presencia de Dios. Y yo te digo algo y te lo confirmo y te lo hablo con seguridad. Estar con Dios y estar en su presencia, seremos usados de una manera extraordinaria. Ningún ayuno que tú hagas será tiempo mal invertido. Ninguna oración que tú hagas será pérdida del tiempo. No. Orar y ayunar será la mejor inversión para tu presente y para tu futuro. Si tú oras y ayunas y te mantienes amando a Dios, te va a ir bien en la vida. Te va a ir bien cuando tú seas grande, cuando tú te cases. Porque cree que en el Evangelio según San Mateo habla, dice que si nosotros buscamos a Dios, todas estas cosas vendrán por sí, dice, y serán añadidas. Porque para que esas cosas, las añadiduras vengan a nuestra vida, primero tiene que haber ¿qué? Búsqueda en nuestra vida. Ciertamente la iglesia de Éfeso había crecido grandemente. Era una iglesia que tenía una capacidad de más de 25,000 personas que habían alcanzado. Era una iglesia que reconocía a los falsos apóstoles. Era una iglesia que conocía lo bueno y lo malo. Era una iglesia que sabía reconocer, tenían discernimiento de espíritu. Y de igual manera, así en este tiempo tiene que haber una juventud que discierna lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay amistades que no son de Dios. Hay cosas que tú ves que no son de Dios. Cuidado. Por eso tienes que estar alerta. Por eso tienes que estar joven, señorita, en esta noche. Que hay un enemigo que nos quiere ver destruir. Escuche. ¿Sabe? Satanás se ha tomado realmente bien su trabajo. Y es que el enemigo, Satanás, el Señor lo reprenda, desde un principio dijo que él iba a matar, hurtar, ya destruir. Y lo ha cumplido. Ha sido fiel a su palabra. Ha sido, alabado sea Cristo, ese enemigo en la cual ha buscado y ya ha logrado destruir a muchos ministerios, a muchos hombres y aún muchos jóvenes con grandes talentos. Por eso yo digo, wow, el enemigo pues sí ha hecho bien su trabajo. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Y es que no ha sido fiel a su palabra. Y es que el enemigo no ha sido cumplidor a su palabra. Y es que tenemos a muchos jóvenes y a mucha gente diciendo, lo hago hoy, pero el día de mañana ya no lo hago. Y esto no se trata de por mi emoción decir, hoy lo voy a hacer, hoy sí voy a servir al Señor. No, se trata de que realmente tengamos convicción y que realmente nuestra vida esté entregada por Dios. Mire, yo desde mis 17 años yo le dije, Señor, te voy a servir, venga lo que venga, pase lo que pase, yo me voy a mantener en tu presencia. No importa lo que pueda venir a mi vida, yo me voy a mantener en ti, Señor. Y he cumplido con ello. Ciertamente he tenido altibajos como que otra persona, pero sabe, me he mantenido. Jamás me he separado de Dios, jamás me he alejado de Dios. ¿Por qué, joven? Porque yo sé que separados de Él nada podéis hacer. El éxito del joven y del cristiano es Dios en su vida. Si quieres que te vaya bien en tu matrimonio el día de mañana, pon a Dios en primero en tu vida. Si quieres que te vaya bien en el trabajo, pon a Dios en primer lugar. Porque cuando tú lo hagas, créame que estás asegurando tu futuro. Porque cuando tú haces esto, joven, hermano, en esta hora, algo estás asegurando realmente estando en la cobertura del Padre. Y cuando alguien esté en la cobertura del Padre, dice la Biblia que ninguna plaga tocará su morada. En pocas palabras, nada lo que el enemigo quiera hacer en contra de ti prevalecerá. Por eso, jóvenes, tenemos que estar enamorados de Dios. Tenemos que enamorarnos de Él. Tenemos que llenarnos de Él para poder lograr grandes cosas en Dios. Amén. Por eso el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga a lo que el Espíritu dice. ¿Sabe, jóvenes? Voy a terminar.
Es bonito cuando los jóvenes son obedientes. Es bonito cuando vemos a una juventud que es obediente a su palabra. ¿Por qué? Porque hoy tenemos a mucha gente oidora, pero no hacedora. Y ahí está el grande problema. Gente que solamente oye, pero no hace. No se trata solamente de saber, sino de vivirlo. ¿Sabe? Cuando tú te metes con Dios, aprendes a vivir en su presencia. Cuando tú te mantienes en el primer amor, aprendes a ser un hombre y una mujer y un joven y una señorita que empieza a caminar en lo sobrenatural de Dios. Cuando tú te mantienes en Dios, joven, amado hermano, algo va a pasar en tu vida. Dejarás de caminar en lo natural y empezarás a caminar en lo sobrenatural. ¿Sabe, hermano, joven, que estamos en esta noche? Dios puede hacer en nosotros cosas extraordinarias. Pongámonos en la mente y no digamos que no se puede. ¿Sabe? Jeremías ciertamente dijo: Señor, yo solamente soy un niño y no sé hablar. Oye, Dios sabía que Jeremías era un niño, que no tenía capacidades, pero él sabía lo que él iba a hacer en él. ¿Sabes? Si tú estás aquí, no estás por casualidad, no. Tú estás aquí porque Dios ya sabe lo que tú tienes para él, porque él sabe lo que él puede hacer contigo. Él sabe tus capacidades, él sabe tu miedo, él sabe lo que tú no puedes hacer. Por lo tanto, entre más tú te metes con Dios, el miedo se te va a ir. Él mismo te va a capacitar, Él mismo te va a ayudar y Él mismo te va a dar las herramientas para que tú puedas lograrlo en Cristo Jesús. Por eso mantengámonos en el primer amor. Mantengámonos en la presencia de Dios para que podamos lograr grandes cosas. Si tú quieres ver la gloria de Dios, mantente en el primer amor. Algo pasó con la iglesia de Éfeso. Por eso la Biblia dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quizás ya hubiesen llegado a un nivel poderoso. Quizás que este pueblo ya hubiese llegado en ese momento en una unción poderosa. Porque mire esto, dicen los escritores, algunos estudiadores dicen que la iglesia de Éfeso, que cuando iban y evangelizaban, almas se salvaban, gente era convertida, el endemoniado era libertado, el enfermo era sano. Había poder en ellos, había manifestación en ellos. Pero algo que empezó a pasar, se descuidaron. Pero algo estaba pasando en ellos que sin darse cuenta ya no tenían la misma eficacia, ya no tenían la misma unción. Y sabe, así hay tanta gente que sin darse cuenta ha perdido la unción, ha perdido lo hermoso que Dios les ha dado. Acá hay jóvenes que Dios quiere que se vuelvan a levantar. Acá hay gente que Dios quiere que se vuelvan a levantar. Este es un mensaje en el cual Dios nos habla y nos dice que es necesario volver al primer amor. Yo siento la mano de Dios en esta noche. Tú fuiste llamado para cosas grandes. Tú fuiste llamado para cosas extraordinarias. Tú no fuiste llamado a vivir en derrota. ¿Sabe por qué Dios quería levantar a Éfeso? Él los quería levantar porque no los quería ver así como estaban. Él los quería ver llenos de la presencia de Dios. Amado hermano, joven, señorita que estás en esta noche, si hoy Dios te está hablando y si Él quiere que tú te levantes, es porque Él quiere que tú salgas donde tú estás y te levantes y vuelvas a las primeras obras.